Senior de IMAI, que ha sido un centro con el que hemos trabajado mucho aquí en Sanamente, profesor titular del King's College de Londres, para poder profundizar sobre por qué este tema es tan relevante. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente. Encantado de estar con ustedes, por supuesto. Ricardo, es tan distante esta conversación sobre salud mental que de alguna forma a todos nos sorprendió, a propósito, gratamente, el hecho de que fuera alguien que trabaja en salud mental quien ganara este premio nacional. ¿Cómo ves tú, que eres una persona que ha trabajado mucho en este ámbito, tal vez este giro para mirar la relevancia de esta ciencia? Bueno, o sea, a ustedes los sorprendió y a mí también me sorprendió, y la realidad es que una grata sorpresa, tengo que decirlo, ¿no? Pero sorpresa de que el jurado de este concurso haya decidido entregar el premio por primera vez a una persona que trabaja en este mundo tan escondido, ¿no? Del que tampoco sabemos y del que hay tantos prejuicios y cosas. Y bueno, a la vez es bueno, muy contento de que, no necesariamente porque a mí me tocó el premio, sino que por el hecho de que se hayan acordado de la salud mental y que por primera vez, digamos, alguien que representa a esa área haya sido galardonado. O sea, es un reconocimiento a la importancia de la salud mental en la sociedad, en esta sociedad, la nuestra, y en todas las sociedades modernas, ¿no? Totalmente. Ahí hay algo que está detrás de los criterios de los premios nacionales y también del Nobel, por ejemplo, que es que de alguna forma el mundo o pone el foco y dice esto es relevante, y en este caso nosotros podemos asegurar es urgente. En tu experiencia, Ricardo, que ha sido tan vasta y ha abordado distintas poblaciones en el estudio, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que ha cambiado en el último tiempo? Para bien o para mal, sea por razones preocupantes o no, en el ámbito de la salud mental general. Bueno, hay muchas cosas que me han llamado la atención, sobre todo las que tienen que ver con cómo la sociedad enfrenta el tema de la salud mental y los trastornos mentales, porque en realidad es que no son lo mismo. La salud mental es un concepto más amplio que engloba los trastornos mentales, pero es en el fondo, uno nota de que el tema ahora está ahí, ¿no? Está arriba de la mesa. Es imposible escapar a él. Todavía hay fuerzas poderosas que insisten en tratar de empujarlo debajo de la alfombra, pero cada día es un tema más abierto del cual se conversa en el discurso público, como lo estamos haciendo hoy, ¿no? Pero también a nivel de la casa, ¿no? En el nivel de tu terreno pequeño, donde hay personas que llegan un día y te pueden decir que, bueno, que le están pasando cosas y que no se sienten muy bien, y ya se puede conversar un poco más. Ahora, no quiero ser, con esto no quiero ser complaciente, hay mucho camino aún por recorrer para sacarle el mito de arriba, sobre todo los trastornos mentales. Pero hemos avanzado bastante, en mi opinión. Hoy en día hay cosas que suceden que no sucedían antes. Yo no pude dejar, le hice ese comentario a un colega tuyo, en una ocasión que conversábamos sobre esto, y le hice ver, digamos, que me recordaba hace muchos años atrás de una elección presidencial en Estados Unidos, en la cual uno de los candidatos durante la carrera presidencial reconoció que había tenido un trastorno mental. El apellido de este señor era Dukakis, no sé si alguien se te acordará de él, pero bueno, reconoció eso, y producto de eso se le cayó la carrera, ¿no? Hasta ahí llegó. Hoy en día es difícil, la realidad es que los políticos no quieren compartir quizás con nosotros por razones que tú te podrás imaginar, acerca de sus problemas o de los problemas de trastornos mentales que puedan tener en su familia o en su entorno. Pero en el caso particular de Chile, independientemente de las orientaciones políticas de las personas, o sea, se dio un fenómeno muy interesante cuando el presidente Boric, no sé si tú te acordarás, cuando se reveló que tenía un trastorno mental, causó mucho revuelo, y eso fue antes de la elección.
A pesar de todo eso, el presidente, bueno, Boris salió elegido presidente, ¿no? O sea, en otros tiempos quizás eso lo habría dejado absolutamente fuera de la carrera. Pero es un signo, digamos, de cómo la gente empieza a ver, digamos, el trastorno mental, a normalizar, a conversar el tema, a tratar de entenderlo mejor. ¿Cuáles son para ti hoy las poblaciones en torno a las cuales hay más urgencias? Cuando tú hablas de este camino pendiente y sobre todo de lo importante y lo urgente que hay en esta materia, ¿dónde ves que hay que poner principalmente los focos con un problema tan grande y tan diverso? Bueno, es complicado hablar de dónde focalizar, ¿no? Las prioridades. Para mí, sin duda, que el tema de los jóvenes es vital. Es vital desde el punto de vista de una inversión a futuro, ¿no? O sea, hay que pensar, digamos, que el futuro de Chile, el futuro de todos los países está un poco en lo que los jóvenes puedan hacer, ¿no es cierto? Que tienen grandes desafíos ya. Y por lo tanto hay que intentar protegerlos, ¿no? Hay grandes presiones dentro de la población joven. Veí una cifra de Chile el otro día, por ejemplo, que aún no ha sido publicado, un estudio nuevo, en que se veía, digamos, una alza bastante marcada desde el periodo de la pandemia hasta ahora. Bueno, es preocupante, ¿no? O sea, los jóvenes, sin duda. Y si lo piensas desde un punto de vista, digamos que todo lo que quisiéramos, no solo para los trastornos mentales, sino que para cualquier enfermedad, cualquier cosa que te afecte tu salud u otras cosas, digamos, uno quisiera prevenir, ¿no? Es la mejor opción. Ricardo, y en ese sentido tú ves que la población de jóvenes está comparativamente con las décadas anteriores, peor o mejor en materia de prevalencia de los trastornos o fragilidad, o es más bien una actitud realmente para sanar la sociedad, es más bien con foco en la prevención como mencionabas recién. Sí, bueno, es difícil poder decir si están mejor o peor, porque hay que tener muy buena información que haya sido recogida durante largos periodos de tiempo para poder ver cuáles son claramente las tendencias, ¿no? Sí te puedo decir, por ejemplo, por lo que vi el otro día en torno a los últimos años, que son 4 o 5 años del periodo pre-pandemia a post-pandemia, que la cosa se ha puesto bastante más mala, digamos, para los jóvenes en cuanto a su salud mental. Eh, no, claro, si miras en torno a otras, o sea, hay otros tipos de indicadores de población adulta que demuestran es más incierto, digamos, por dónde va la tendencia. Pero lo que sí te puedo decir es que en Chile hubo un periodo en que, bueno, para los adultos al menos las cosas empezaron a bajar un poco. Eh, Hoy en día, ¿no? Como no se han podido hacer muchas encuestas producto del COVID, no tenemos claro qué ha pasado en los últimos meses, ¿no? Ahora, Años quizás. Ricardo, hace poco la Católica, en asociación con la Fundación para la Confianza, hizo un estudio que hablaba del nivel de trauma que hay en los adultos. Los adultos de hoy, la cantidad de, por ejemplo, situaciones de abuso que hoy día se reportan que son un poquito más que las que había. En todo caso, en torno a esta intuición que hay de que nuestro problema es más grande de lo que se ve, en parte porque no hay estudios suficientes y en parte porque la gente tampoco dice que tiene problemas. Pero en particular muchos adultos dañados por abuso en su infancia, abuso sexual, también hay muchos adultos dañados por niveles de violencia y muy altos. ¿Cuáles son para ti tal vez algunas formas relevantes o importantes o transformadoras de intervenir la sociedad para poder cuidar la infancia, que parece ser una de las grandes fragilidades, no solo la adolescencia y la juventud? Mm, sí, no, sin duda. O sea, bueno, la realidad es que por eso es que bueno que te haya hecho el comentario en torno a las diferencias conceptuales, en torno a lo que es salud mental y lo que son los trastornos mentales. Porque cuando se habla de salud, uno se refiere como a aquellos factores que tienen inciden en tu bienestar, digamos, un concepto más amplio.
Y es ahí donde las cosas que suceden en la sociedad tienen un impacto mayor, ¿no? O sea, en grandes volúmenes de personas. Y son muchos los factores, digamos. La salud mental es muy sensible a las cosas que suceden en la sociedad, tanto a nivel social como a nivel personal. No es todo, digamos, la violencia que tú como persona pudiste haber sido sufrido, digamos, y que te dejó algunas marcas desde aquí para adelante a nivel individual, sino también a nivel de sociedad, ¿no? Hay ciertas cosas muchas cosas, digamos, o sea, que inciden sobre la salud mental, por ejemplo, tu situación laboral, por mencionar algo. Si tienes trabajo, si tu trabajo es estable o no es estable, si estás protegido como un empleado, si tienes algún apoyo, digamos, de parte de tus empleadores, en fin, si te enfermas o te sientes muy mal, si vas a poder recurrir a una licencia o algo que te permita recuperarte. En fin, eso solamente mencionándote un aspecto, que es la cosa laboral. Hay muchas otras cosas que apuntan más, por ejemplo, sitios de esparcimiento. Es bien sabido, digamos, que la salud mental en lugares donde la gente tiene más disponibilidad, acceso a cosas, donde se pueden entrar a relajar, parques, sitios donde esparcimiento, donde pueden hacer deporte, etc. Les va mejor, ¿no? Se sienten mejor, tienen un bienestar mayor, digamos, en esas sociedades. O sea, hay muchas cosas de por medio. Como te dije, la salud mental es muy, muy sensible a lo que sucede alrededor, al contexto en el que vivimos. De todas maneras, ahora cuando pensamos voy a volver sobre el asunto de cuidar la infancia porque la verdad me obsesiona. Es decir, creo que el país y el mundo en general se ha formado sobre la base de una visión bastante adultocéntrica y no lo creo yo, es lo que muestra la forma en la que nos hemos desarrollado y por otro lado ha abandonado de forma muy negligente a la infancia. En Chile tenemos unas tasas terribles en materia de violencia, pero también la forma en la que se administra el Sename y otros organismos que llevan siglos en la palestra de lo que hay que reformar. Si uno pudiera poner cierta atención a los padres que nos ven, ¿qué sería algo que un padre o una madre tiene que mirar en sí mismo para poder ser un mejor garante de la infancia de sus hijos o hijas? Es una muy buena pregunta y tengo mucho interés, digamos, en el mundo de la salud pública se habla mucho de los 1000 días. Por alguna razón se decidió que ese es un periodo muy importante en la vida de las personas, donde se deciden muchas cosas que más adelante en tu vida van a salir a la palestra, ¿ya? O sea, es un periodo muy, muy, muy importante, se dice. Y la realidad es que cuando miras también en el sentido del desarrollo productivo, laboral, o lo que pueden las personas alcanzar en sus vidas, cada día se sabe que hay cosas que son muy importantes en los primeros años de vida que pueden determinar, digamos, el tipo de persona que tú vas a ser mucho más adelante en tu vida adulta. A los padres, bueno, yo creo que hay una cosa muy importante, Paloma, que es importante decirlo. No es bueno culpar a los padres de todo lo que les sucede a sus hijos, ¿no? Hay ciertas cosas que indudablemente pueden tener una repercusión en la vida de los hijos, pero es difícil ser padre también. Y es difícil ser padre en condiciones de mucha presión. Por ejemplo, en Chile hay una alta proporción de familias en que ambos padres trabajan, lo cual le deja muy poco tiempo y cuando llegan a casa tienen las presiones del trabajo y tienen que pensar aquí y allá, tienen poco tiempo, ¿no? Para dedicarle a sus hijos, porque si hay algo que es importante es el tiempo que le puedes dedicar, el tiempo real que le dedicas a tus hijos. No esa cosa cuando sientas que estás reventado al final del día y que no te salen ni siquiera las palabras, ¿no? Un tiempo real en el cual te puedas conectar con tu hijo y tener una interacción y tratar de entender un poco más qué es lo que está sucediendo ahí. Ahora, depende de las edades, Paloma, lo que los padres pueden hacer. En las primeras etapas de la vida, digamos, los chicos y las chicas son muy dependientes de los padres en todo, ¿no? O sea, esperan
Tú tienes que cuidarlo, tienes que atenderlo, tienes que darle la comida, hacerte cargo de todas esas cosas. Pero en la medida que se van desarrollando, las niñas van adquiriendo independencia y tu interacción, la interacción de los padres con ellos es de otro tipo. Yo le diría a los padres, lo fundamental es no, no ignorar ni perder la mirada de los hijos. La realidad es que de alguna manera hay que darles una prioridad, nos guste o no, y hay que sacar el tiempo de donde se pueda. Bueno, eso es una indicación bien precisa que no necesariamente todos recibimos. Lo planteo porque no es fácil ser padre, probablemente tampoco es fácil ser hijo, ¿no? O hija. Y porque a nadie nos forma, a ninguno de nosotros nos forman para este periodo. Ricardo, te quiero agradecer por este contacto en Sanamente y nuevamente felicitaciones por tu premio. Muchas gracias, Paloma, y a seguir viviendo sanamente y mentalmente sanos. Sí, una tarea dura, pero de la que hay que hacerse cargo.